Quiero que pienses en el silencio. No el silencio de tu cuarto cuando apagas la televisión. No el silencio de una biblioteca. No el silencio de las 3 de la mañana en tu departamento cuando la ciudad finalmente baja el volumen. Estoy hablando del silencio de un lago en la montaña a las 2 de la madrugada. Un silencio tan absoluto que puedes escuchar tu propia sangre moviéndose. Tan profundo que el sonido de tus propios pulmones llenándose de aire parece un ruido obsceno. Tan total que cuando algo lo rompe, cuando algo interrumpe ese silencio perfecto desde el centro del agua. Tu cerebro tarda 3 segundos completos en procesar que escuchaste algo porque simplemente no estaba en el catálogo de cosas que esperabas escuchar. Lo que yo escuché esa noche desde el lago no fue el viento. No fue un animal. No fue la madera de la cabaña contrayéndose con el frío. Fue mi nombre. Dicho en voz baja, desde algún punto en el centro del lago, con una claridad imposible para la distancia que separaba esa voz del lugar donde yo estaba parada en la orilla. Mi nombre. Solo mi nombre. Una vez. Y luego el silencio absoluto volvió. Y yo me quedé parada en la orilla con los pies descalzos sobre la hierba fría de la madrugada preguntándome dos cosas simultáneamente. Una, ¿quién sabía mi nombre en un lago en la montaña al que yo había llegado sola ese mismo día? Y dos, ¿por qué esa voz me resultaba familiar? ¿Por qué sonaba exactamente como la mía? Me llamo Valentina Cruz. Tengo 32 años. Soy psicóloga clínica especializada en trauma, lo que significa que paso mis días ayudando a personas a procesar experiencias que su cerebro no puede organizar solo. Conozco mejor que nadie los mecanismos de la mente bajo estrés. Conozco las alucinaciones auditivas, la pareidolia, la forma en que el cerebro cansado construye patrones donde no hay ninguno. Lo que escuché esa noche no fue ninguna de esas cosas. Lo sé porque lo que siguió durante los 4 días que pasé en esa cabaña no puede explicarse con ningún mecanismo psicológico que yo conozca. Y conozco todos. Llegué al lago un viernes por la tarde. Había reservado la cabaña 3 semanas antes, en uno de esos momentos de agotamiento acumulado en que uno necesita irse a algún lado o simplemente dejar de funcionar. Llevaba un año trabajando sin vacaciones reales, atendiendo casos difíciles, cargando el peso emocional de 12 pacientes con traumas severos, y mi supervisora, la doctora Alicia Montes, me había dicho con la claridad directa que la caracterizaba: Valentina, si no te vas a descansar, voy a tener que mandarte con un colega tuyo. Busqué una cabaña sola. Sin grupos, sin parejas, sin las dinámicas sociales de los viajes con amigos. Solo yo, un lago, 4 días y los 3 libros que llevaba meses sin poder terminar. La cabaña se llamaba El Refugio del Pino y quedaba a 2 horas de la Ciudad de México, en las montañas del Estado de México. En una zona que el anuncio describía como alejada del ruido urbano y que en la práctica significaba que la señal de celular era de una barra y desaparecía completamente después de las 8 de la noche cuando la niebla bajaba de la montaña. El propietario de la cabaña, un señor llamado Don Aurelio que vivía en el pueblo más cercano a 20 minutos por una carretera de terracería, me entregó las llaves con una explicación rápida de los servicios. Había leña para la chimenea en el cobertizo lateral, agua caliente que tardaba 10 minutos en calentar. Generador de luz que se apagaba automáticamente a las 11 de la noche y que podía reiniciarse con el interruptor rojo junto a la puerta trasera. Antes de subirse a su camioneta me dijo algo que en ese momento procesé como protocolo de seguridad turística. Señorita, el lago queda a 50 metros por el sendero detrás de la cabaña. De noche no se acerque al lago. ¿Por qué? Pregunté. Porque de noche el lago no es seguro. ¿Hay animales? Me miró. Entre otras cosas, dijo. Y se fue. Entré a la cabaña. Era exactamente lo que necesitaba: una sola habitación grande con cama, sala con chimenea, cocineta básica y un baño pequeño. Las ventanas daban al bosque de pinos que rodeaba la cabaña por 3 lados, y la puerta trasera abría directamente al sendero que don Aurelio había mencionado. Puse mis cosas. Preparé té. Me senté frente a la chimenea con uno de mis libros.
A las 9 de la noche apagué la luz y me dormí. Fue la última noche de sueño normal que tuve en esa cabaña. Me desperté a las 2:14 de la mañana. No con el sobresalto de una pesadilla. Con la calma extraña de quien se despierta sabiendo que algo lo despertó pero sin saber exactamente qué. Estuve un momento quieta en la oscuridad, escuchando. El generador se había apagado a las 11, como prometía el anuncio, así que la cabaña estaba en oscuridad completa excepto por las brasas casi extintas de la chimenea. Por las ventanas entraba la luz de la luna, suficiente para distinguir los contornos del cuarto. Silencio absoluto. Ese silencio del lago en la montaña que intenté describir al inicio. Ese silencio que no tiene paralelo en ningún ambiente urbano. Entonces lo escuché. Mi nombre. Valentina. Una sola vez, desde afuera. Desde la dirección de la puerta trasera. Desde el sendero que llevaba al lago. Me quedé completamente inmóvil. La voz era mía. No similar a la mía. No parecida. Era mi voz exacta, con mi cadencia exacta, con ese ligero énfasis en la segunda sílaba que tengo cuando pronuncio mi propio nombre. Soy psicóloga clínica. Mi primer instinto no fue el miedo sino el análisis. Hipótesis 1, sueño parcial, alucinación hipnagógica en el periodo entre el sueño y la vigilia. Hipótesis 2, sonido ambiental que mi cerebro, buscando patrones, interpretó como voz humana. Hipótesis 3, alguien afuera que conocía mi nombre, lo cual requería a su vez explicar quién y por qué a las 2 de la mañana. Me levanté. Fui a la puerta trasera. La abrí. El sendero estaba desierto. El bosque de pinos en silencio. La luna llena iluminaba el camino hasta donde comenzaba la curva hacia el lago. Nada. Volví a la cama. Tardé 1 hora en volver a dormirme. A la mañana siguiente, con luz del día y café en la mano, todo parecía suficientemente explicable como para no preocuparse. Sonido ambiental más cerebro cansado más despertar desorientado. Fórmula conocida. Resultado predecible. Abrí mi libro. No pude concentrarme. Decidí ir al lago. Don Aurelio había dicho que de noche no era seguro. No había dicho nada del día. El sendero detrás de la cabaña era de tierra compacta entre pinos altos, de unos 100 metros de longitud, que abría a una pequeña playa de guijarros grises en la orilla del lago. El lago en sí era más grande de lo que esperaba, unos 300 metros de diámetro, perfectamente circular, rodeado completamente de bosque de pino. El agua era de un verde oscuro profundo, casi negro en el centro, con una transparencia que cerca de la orilla permitía ver el fondo de guijarros y que desaparecía abruptamente a unos 4 metros de profundidad. Era un lugar hermoso de esa manera que tienen los lugares en la naturaleza que no han sido modificados para hacerse accesibles al turismo. Salvaje. Real. Completamente ajeno a la presencia humana. Me senté en los guijarros con mi libro. Fue ahí cuando noté la primera cosa extraña. El lago no tenía vida visible. No había patos. No había garzas en la orilla. No había peces visibles cerca de la superficie. No había insectos sobre el agua. Para un cuerpo de agua en zona de montaña con bosque circundante, esa ausencia de fauna era completamente antinatural. Los lagos de montaña son ecosistemas ricos, llenos de vida visible en todos los niveles. Este lago estaba, en términos de vida observable, muerto. La segunda cosa extraña fue la temperatura del agua. Metí la mano. El agua estaba fría, lo cual era esperable en altitud. Pero había algo más, en algunos puntos cerca de la orilla, el agua estaba más fría que en otros. No gradualmente, como sería normal con variaciones de profundidad o corrientes subterráneas. Abruptamente. Como si hubiera fronteras invisibles en el agua que separaban zonas de temperatura diferente. Como si algo debajo estuviera generando esas diferencias. Saqué la mano. Me quedé mirando el centro del lago. El agua en el centro estaba perfectamente quieta. Sin ondas, sin movimiento superficial, aunque había suficiente brisa entre los pinos para mover las ramas.
como si el viento no tocara el agua en el centro. Me fui de regreso a la cabaña antes de que oscureciera. El sábado por la mañana conduje los 20 minutos de terracería hasta el pueblo para comprar más provisiones. El pueblo era pequeño, de esos que tienen una plaza central, una iglesia, 3 tiendas y una fonda que también hace las veces de cantina después de las 6 de la tarde. Me surtí en la tienda más grande y antes de irme le pregunté a la señora que atendía, una mujer de unos 40 años con delantal de flores, si conocía la cabaña El Refugio del Pino. La de don Aurelio, dijo. Claro. Estoy rentando esta semana. ¿Usted conoce el lago? Su expresión cambió de manera apenas perceptible. Todo el mundo conoce el lago, dijo. ¿Es seguro nadar ahí? Nadie nada en ese lago. ¿Por qué? Me miró durante un momento calculando, supuse, cuánto quería decirme. Porque en ese lago se ahogó gente, dijo finalmente. Varios. A lo largo de los años. ¿Accidentes? Eso dijeron siempre. Accidentes. El énfasis en la última palabra era suficientemente claro. ¿Usted no cree que fueron accidentes? Lo que yo crea no cambia lo que pasó, dijo, y empezó a acomodar latas en un estante con la eficiencia de quien da por terminada una conversación. ¿Cuánta gente? Pregunté. Se detuvo. En los últimos 50 años que yo sepa, 7. ¿7 personas se ahogaron en ese lago? ¿Qué encontraron? Dijo. Los que no encontraron son otros. Pagué mis cosas y salí. En el coche, antes de arrancar, anoté en mi teléfono, lago, 7 ahogados confirmados, más sin encontrar, don Aurelio advirtió sobre las noches. Luego anoté, voz a las 2 de la mañana. Mi propia voz. Arranqué el coche. Esa noche tomé una decisión que como psicóloga puedo analizar perfectamente y que como ser humano en esa situación específica entiendo completamente. Decidí quedarme despierta. No para investigar. No para confrontar lo que fuera que hubiera en ese lago. Sino porque la incertidumbre de dormir y no saber si volvería a pasar era más insoportable que la certeza de estar despierta cuando pasara. Me preparé café. Puse más leña en la chimenea. Me senté en la silla frente a la ventana trasera con vista al sendero. Y esperé. A la 1 de la mañana no pasó nada. A la 1:30, nada. A las 2 en punto escuché el primer sonido. No era mi nombre esta vez. Era música. Tenue, lejana, viniendo desde la dirección del lago. Una melodía que tardé un momento en identificar y que cuando identifiqué me produjo un efecto físico inmediato, una contracción en el pecho, porque era una canción que nadie en ese lago debería haber conocido. Era una canción que mi abuela me cantaba cuando era niña. Una canción de cuna que ella había aprendido de su propia abuela, que no era una canción conocida ni popular ni que hubiera existido en ningún disco ni programa de televisión. Era una canción que vivía exclusivamente en la memoria de mi familia. Y estaba sonando desde el centro de un lago en la montaña a las 2 de la mañana. Me levanté. Fui a la puerta trasera. La abrí. La melodía era más clara desde afuera. Venía definitivamente del lago. Suave, casi inaudible, pero perfectamente reconocible. Empecé a caminar por el sendero. Sé cómo suena eso. Sé exactamente cómo suena. Una mujer sola en la montaña de noche, escuchando música inexplicable, caminando hacia el lago en la oscuridad. Soy psicóloga. Conozco los casos documentados de comportamiento disociativo bajo estrés extremo. Conozco las formas en que la mente puede llevar a una persona a actuar contra su propio instinto de supervivencia. Pero en ese momento no era mi mente clínica la que caminaba por ese sendero. Era algo más primitivo. Más antiguo. Algo que la música de mi abuela había activado en un lugar donde la razón no llega. Me detuve en la curva del sendero, exactamente donde el lago se volvía visible. Y lo que vi en el lago me hizo retroceder 3 pasos de forma involuntaria. En el centro del lago, sobre el agua, había una figura.
No en una embarcación. No flotando. Sobre el agua. De pie sobre la superficie del lago como si fuera tierra firme. Inmóvil. La luna llena iluminaba suficiente para ver que la figura tenía forma humana. Femenina. Del tamaño aproximado de una mujer adulta. Pero los detalles no eran correctos, era demasiado quieta para ser humana. Con esa inmovilidad absoluta que no es la quietud de alguien que está parado sino la quietud de algo que no tiene la necesidad de moverse porque el movimiento es un concepto que no le aplica. Me miró. A esa distancia no debería haber podido ver sus ojos. Pero lo sentí. La dirección de esa mirada era inconfundible. La melodía de mi abuela se detuvo. Y la figura dijo mi nombre. Con mi voz. Valentina. Me fui corriendo de regreso a la cabaña. Cerré la puerta. Puse la silla debajo del pomo. Me senté en la cama con las rodillas al pecho y estuve así hasta que amaneció. A las 7 de la mañana conduje hasta el pueblo y toqué la puerta de don Aurelio. Era una casa pequeña de adobe en la calle principal del pueblo, con macetas de geranios en las ventanas y un perro amarillo dormido en el umbral. El perro me olió cuando me acerqué, levantó la cabeza, y luego se levantó completamente y se metió a la casa sin que yo tocara todavía. Don Aurelio abrió la puerta un minuto después, como si el perro le hubiera avisado. Era un hombre de unos 70 años, moreno, con las manos grandes de quien ha trabajado con ellas toda la vida. Me miró con una expresión que no era sorpresa. Señorita Cruz, dijo. Pase. Me hizo pasar a una sala pequeña con muebles viejos y muchas fotos en las paredes. Me ofreció café. Lo acepté porque esta vez también sentí que la conversación necesitaba el tiempo que da el café. Usted sabía que iba a venir, dije. Supuse, dijo. La mayoría de la gente que renta la cabaña viene a decirme que se va a ir antes. Usted es diferente. ¿Por qué dice eso? Porque vino a preguntar, dijo. No a quejarse ni a pedir que le devuelva el dinero. Vino a entender. ¿Qué es lo que está en ese lago? Don Aurelio tomó su café durante un momento. Mi abuelo lo llamaba el espejo, dijo. No porque el agua sea reflectante, aunque lo es. Sino porque lo que vive en ese lago te muestra algo tuyo. Algo que reconoces. Me cantó una canción de mi abuela. Asintió como si eso fuera exactamente lo que esperaba escuchar. Siempre usa algo de la persona. Un recuerdo, una voz, una cara. Algo que la persona no puede ignorar porque es demasiado personal para descartarlo. ¿Por qué? Para atraerla al lago. El silencio que siguió tenía peso. Las personas que se ahogaron, dije. Todas fueron al lago de noche, dijo. Todas escucharon algo que no podían ignorar. ¿Y qué pasa cuando alguien llega al lago? Don Aurelio me miró directamente. Depende, dijo. ¿De qué? De si la persona va con los ojos abiertos o cerrados. Don Aurelio llevaba 70 años viviendo junto a ese lago. Su abuelo había vivido ahí antes que él, y el abuelo de su abuelo antes que ese. La historia del lago en su familia era oral, pasada de generación en generación con la misma seriedad con que se pasan las cosas que importan de verdad. Me contó lo que sabía en partes, mientras el café se enfriaba, mientras el perro amarillo volvía a entrar y se acostaba junto a la chimenea apagada. El lago existía antes del pueblo. Antes del bosque de pinos tal como estaba ahora, que era un bosque relativamente joven en términos geológicos. Lo que vivía en el lago había estado ahí desde antes de que hubiera gente en esa montaña. No era un fantasma. No era el espíritu de alguien que se había ahogado. Era algo anterior a todo eso. ¿Qué es exactamente? Pregunté. Esa es la pregunta que nadie ha podido responder bien, dijo don Aurelio. Mi abuelo decía que era el lago mismo. Que el lago y la cosa que está adentro son lo mismo, que no se puede separar uno del otro. Como preguntar qué es el fuego separado del calor que produce. ¿Es peligroso? Para la gente que va con los ojos cerrados, sí.
Para la gente que no entiende lo que está viendo y solo responde al instinto. ¿Y para la gente con los ojos abiertos? Para esa gente, dijo, es diferente. ¿Diferente cómo? Don Aurelio se levantó y fue al librero en la esquina de la sala. Sacó un cuaderno viejo, de esos de pasta dura negra, y me lo entregó. Léalo, dijo. Y luego decida si quiere quedarse los 2 días que le faltan o irse hoy. El cuaderno era el diario de la abuela de don Aurelio, una mujer llamada Esperanza que había vivido en el pueblo desde 1920 hasta 1987. Estaba escrito en una letra pequeña y cuidadosa que en algunas páginas se hacía difícil de leer por el paso del tiempo. Lo leí en la sala de don Aurelio durante 2 horas mientras él desaparecía a hacer sus cosas de la mañana. Las entradas relevantes, las que don Aurelio había marcado con una cinta de papel amarillento, decían esto. 14 de marzo de 1943, esta noche fui al lago. Llevo 3 noches escuchando a mi madre llamarme desde el agua y esta noche fui. Sé que mi madre lleva 2 años muerta y que lo que escucho no es ella. Pero quería ver qué era. Quería verlo con los ojos abiertos como me enseñó mi abuela. Lo vi. Es difícil describir lo que es porque no tiene una forma fija, pero eligió parecerse a mi madre porque sabía que eso me traería. Cuando llegué a la orilla y no entré al agua, cuando me quedé parada mirándolo en el centro del lago sin moverme, algo cambió. Como cuando le demuestras a alguien que sabes que te está mintiendo y esa persona decide ser honesta porque ya no tiene caso seguir con la mentira. Me habló. No con palabras. Con una comprensión directa, como los sueños lúcidos, donde simplemente sabes cosas sin que nadie te las diga. Me dijo que lleva ahí desde antes de que hubiera lenguaje para nombrarlo. Que no tiene malicia, que la palabra malicia es humana y no le aplica. Que lo que hace con la gente que atrae al lago no es malvado en su propia comprensión sino simplemente lo que es. ¿Lo que hace? Le pregunté qué hace. Y me respondió algo que he estado pensando desde entonces. Los completo. Levanté la vista del cuaderno. El perro amarillo me miraba desde junto a la chimenea. Volví a leer. 15 de marzo de 1943, volví al lago esta mañana. De día el lago es lago. De noche el lago es otra cosa. Mi abuela me dijo siempre que la diferencia entre la gente que se ahoga y la gente que no es simple, los que se ahogan van al lago buscando lo que el lago les muestra. Los que no se ahogan van al lago buscando entender al lago. La misma distinción que hay entre la gente que ve un espejo y solo se ve a sí misma, y la gente que ve un espejo y piensa en el vidrio y el mercurio y la física de la reflexión. Ambas personas ven lo mismo. Solo una de ellas entiende lo que está viendo. Cerré el cuaderno. Don Aurelio estaba en la puerta de la sala, con una taza nueva de café. ¿Va a quedarse? Preguntó. Pensé en la figura sobre el agua. En mi nombre dicho con mi voz. En la canción de mi abuela sonando desde el centro de ese lago. Pensé en Esperanza, que había ido al lago con los ojos abiertos y había vuelto para escribir sobre ello. Me quedo, dije. Esa noche fui al lago. No corriendo, atraída por algo que no podía resistir. Caminé despacio, con la linterna en una mano y el cuaderno de Esperanza en la otra, aunque no necesitaba el cuaderno para nada práctico. Lo llevé porque me parecía correcto llevarlo. Como llevar el mapa de alguien que ya hizo el viaje antes. Eran las 2 de la mañana. El sendero entre los pinos olía a tierra húmeda y resina. Mis pasos sobre la tierra compacta eran el único sonido que existía en ese silencio de montaña. Llegué a la orilla. El lago estaba quieto. La luna llena lo iluminaba desde arriba, convirtiendo el agua en un espejo negro perfecto. El centro del lago era más oscuro que el resto, una oscuridad densa que no era simplemente la ausencia de luz sino algo más sustancial. Me senté en los guijarros de la orilla. Esperé. A los 2 minutos, en el centro del lago, la figura apareció. Esta vez me quedé quieta. No retrocedí. La miré directamente. Tenía la forma que había tenido la noche anterior,
femenina, humana en apariencia, pero con esa inmovilidad absoluta que la delataba. Esta vez no cantó. No dijo mi nombre. Solo me miró desde el centro del agua. Te veo, dije en voz alta. El lago siguió en silencio. No vine porque me llamaste. Vine porque quiero entender lo que eres. La figura no se movió. Leí el diario de Esperanza, dije. Sé que no tienes malicia. Sé que lo que haces no es malvado en tu propia comprensión. El agua alrededor de la figura comenzó a moverse muy ligeramente. Ondas pequeñas que se expandían hacia la orilla. ¿Qué significa completar a alguien? Pregunté. Y entonces pasó algo que no esperaba. La figura se disolvió. No desapareció de golpe. Se disolvió lentamente, como tinta en agua, hasta que el centro del lago estuvo vacío. Y el lago completo empezó a brillar. No con luz artificial. Con una luminiscencia propia, como la bioluminiscencia que producen algunos organismos marinos, pero más uniforme, más estable. El agua se volvió verde pálido desde adentro, iluminando el fondo, los guijarros, las paredes del lago hasta donde llegaba la transparencia del agua. Era la cosa más hermosa que había visto en mi vida. Y en ese momento, sin que nadie me lo dijera con palabras, entendí lo que Esperanza había querido decir con la respuesta del lago. Los completo. No en el sentido de terminar algo. En el sentido de hacer algo entero. De añadir lo que falta. El lago, o lo que vivía en el lago, buscaba algo en las personas que atraía. No para hacerles daño. Para conectar. Para añadir su propia naturaleza a la naturaleza de ellas. Para completar algo que en su propia existencia estaba incompleto. El problema era que las personas que respondían al llamado sin entenderlo entraban al agua buscando lo que el lago les mostraba, y el lago, en su intento de completarlas, las absorbía de una manera que sus cuerpos no sobrevivían. No era malicia. Era una brecha de comprensión entre dos naturalezas completamente diferentes. Me quedé en la orilla durante 2 horas. El lago brilló durante todo ese tiempo, pulsando suavemente, cambiando de intensidad con una cadencia que después de un rato empecé a reconocer como respiración. Como si el lago respirara. Cuando finalmente me levanté para volver a la cabaña, algo había cambiado. No en el lago. En mí. Es difícil de describir sin sonar como algo que no es. No fue una experiencia mística. No fue una revelación espiritual. Fue más parecido a lo que pasa cuando llevas mucho tiempo con un dolor de cabeza tan constante que lo has normalizado, y de repente desaparece. Y te das cuenta de que lo que sientes ahora no es ausencia de algo sino presencia de algo que siempre debió haber estado ahí. Volví a la cabaña. Me dormí inmediatamente y sin interrupciones hasta las 9 de la mañana. Fue el mejor sueño que había tenido en años. Fui a ver a don Aurelio el domingo por la mañana, el día antes de irme. Lo encontré en su jardín, podando los geranios de las macetas con unas tijeras pequeñas. El perro amarillo dormía a su lado. ¿Cómo estuvo la noche?, preguntó sin voltear. Fui al lago. Lo sé. ¿Cómo lo sabe? Porque está usted aquí todavía, dijo. La gente que va al lago sin entender no regresa a contármelo. Me senté en los escalones de su puerta. El lago brilló, dije. Don Aurelio dejó las tijeras. ¿Todo el lago? Todo. Me miró con una expresión que no había visto en él antes. Algo parecido a la sorpresa mezclada con algo más antiguo. Mi abuela dijo que el lago hacía eso una vez, dijo. Cuando alguien llegaba a la orilla y realmente lo veía. No lo que mostraba. A él mismo. ¿Le pasó a ella? Dijo que sí. Dijo que fue la experiencia más extraña y más completa de su vida. Entiendo lo que quiso decir con eso. Don Aurelio asintió. ¿Va a volver?, preguntó. Pensé en el lago brillando en la oscuridad. En esa sensación de algo que siempre debió haber estado ahí. Sí, dije. Voy a volver.
La noche del domingo, mi última noche en la cabaña, volví al lago por tercera vez. Esta vez no esperé las 2 de la mañana. Fui al anochecer, cuando el cielo todavía tenía el último azul oscuro del crepúsculo antes de que llegara la noche completa. Me senté en los guijarros. El lago estaba quieto. No apareció ninguna figura. No escuché mi nombre. No hubo canción de mi abuela. Solo el lago. El silencio de la montaña. El cielo oscureciéndose gradualmente sobre los pinos. Y luego, muy suave, el lago comenzó a brillar otra vez. No con la misma intensidad de la noche anterior. Más tenue, más tranquilo. Como una lámpara en una habitación donde alguien está leyendo, no la luz de alguien que quiere llamar la atención sino la luz de alguien que está simplemente presente. Me quedé ahí hasta la medianoche. Cuando finalmente me levanté para irme, dije: hasta la próxima. El lago pulsó una vez. Suave. Como respuesta. Caminé de regreso a la cabaña por el sendero entre los pinos, con la linterna apagada porque la luna era suficiente y porque ya no sentía ese miedo que había sentido las primeras noches. No porque el lago fuera menos extraño, sino porque había aprendido la diferencia entre lo desconocido que amenaza y lo desconocido que simplemente existe de una manera que todavía no entendemos completamente. Volví a la Ciudad de México el lunes por la mañana. Retomé mis pacientes, mis sesiones, mi vida de siempre. Pero algo había cambiado en la forma en que hacía mi trabajo. Algo sutil. Una capacidad mayor de estar presente en la incomodidad de lo inexplicable sin necesitar resolverlo de inmediato. Una tolerancia más alta a la ambigüedad. Lo que tiene sentido, si lo pienso, porque eso es exactamente lo que el lago me enseñó. Que no todo lo que no entiendes es peligroso. Que a veces la cosa más valiente que puedes hacer frente a algo incomprensible no es huir ni atacar sino quedarte. Observar. Intentar entender en los propios términos de lo que tienes enfrente, no en los tuyos. Le conté a mi supervisora, la doctora Alicia, que las vacaciones me habían hecho bien. Se nota, dijo. ¿Qué hiciste? Fui a un lago, dije. ¿Descansaste? Entre otras cosas. Me miró con la curiosidad evaluativa de los psicólogos cuando detectan que alguien está resumiendo una experiencia que en realidad fue mucho más complicada. ¿Vas a contarme la versión completa? Algún día, dije. Reservé la cabaña El Refugio del Pino para el mes de octubre. Don Aurelio respondió mi mensaje en menos de un minuto, como si estuviera esperando que escribiera. Solo dijo: aquí la esperamos, señorita Cruz. No especificó quién es. No necesitaba hacerlo. Esto pasó hace 4 meses. No he hablado de ello con nadie excepto con don Aurelio y, ahora, con ustedes. No porque tenga miedo de lo que pasó, sino porque hay experiencias que exigen un cierto periodo de procesamiento antes de poder contarse. Que necesitan tiempo para convertirse en palabras sin perder lo que eran. Creo que este es ese tiempo. Lo que sé con certeza es esto. Hay un lago en las montañas del Estado de México que tiene algo adentro que lleva ahí desde antes de que hubiera palabras para describirlo. Que atrae a las personas mostrándoles algo de ellas mismas que no pueden ignorar. Que ha causado muertes, no por malicia, sino por la brecha inevitable entre lo que es y lo que somos. Y que si alguna vez llegas a la orilla de ese lago de noche y escuchas tu nombre en tu propia voz desde el centro del agua, la decisión más importante que vas a tomar en ese momento no es si entrar o no al agua. Es si tienes los ojos abiertos o cerrados. Todo lo demás depende de eso. Si te gustó la historia de hoy, no olvides darle like al video y suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas historias. Adiós.